Bienvenido amigo oyente que me acompaña. Que el Señor le bendiga y le agradezco infinitamente por su presencia. Gracias a Dios y gracias a usted que tenemos la oportunidad para estudiar juntos de la palabra de nuestro Dios. Es mi honra, verdad, y es mi privilegio poder acompañarle a usted desde su hogar o donde sea que esté sintonizando este estudio por medio de internet. Le agradezco, verdad, por haber escogido tomar el tiempo para que juntos podamos aprender de la palabra de nuestro Dios. Previamente, verdad, miramos un tema que pusimos por título Corona de Espinas y estaremos viendo un tema que acompaña al previo, pero antes de entrar a nuestro estudio de este día, a nuestro segundo estudio de este día, le invito a que vayamos a Dios en una oración. Ore conmigo. Bendito y buen Dios que mora en la eternidad, grande y glorioso sea su nombre, majestuoso Rey por los siglos de los siglos. Padre, nos postramos delante de su trono divino, dándole a usted la honra y la gloria. Infinitamente agradecidos, Señor, por el amor y por la bendición de poder estar aquí. Pero bendito Dios, sobre todo le agradecemos por ese Hijo divino, por nuestro Redentor y nuestro Salvador, quien nos dio, Señor eterno, esa oportunidad de poder, Padre, poder morar con usted, Señor, si morimos fieles. Padre, que al estudiar este tema podamos nosotros meditar una vez más las enseñanzas, Señor, que usted nos ha dado por medio de su Santo Espíritu y que las podamos aplicar a nuestra vida, Señor, y que siempre las llevemos con nosotros donde sea que vayamos. Padre, permita que podamos meditar en su palabra. Permita, Padre, que podamos nosotros aplicar esto, Señor, de una manera correcta y que todo lo que pensemos, hablemos o hagamos, Señor, sea para honra y gloria de su nombre, pero también para nuestra mutua edificación. Todo, bendito Padre, se lo suplicamos y se lo rogamos en el divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hablábamos, verdad, acerca de la corona de espinas, pero ahora quisiera, verdad, que miremos un tema que nosotros le hemos titulado ese homo. Si puede, por favor, abrir su Biblia ahí al libro de Juan, capítulo 19, versículos 4 al 9. Juan, capítulo 19, versículos 4 al 9. La palabra de nuestro Dios dice lo siguiente. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo afuera, para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Que Dios bendiga su palabra. Hemos titulado nuestro tema en esta hora ese homo. Esta palabra, verdad, estas dos palabras sin duda no son palabras comunes. Diría, verdad, mi maestro que son palabras domingueras. Pero lo que debemos de entender, hermanos, es de que estas palabras las acabamos de leer en el capítulo 19, versículo 5. Cuando viene Pilato y presenta al Señor Jesucristo delante de aquella multitud, delante de aquel motín. En el versículo 5 dice: he aquí el hombre. He aquí el hombre es lo que ese homo significa. Son palabras latinas. No olvidemos que durante el primer siglo el Imperio Romano hablaba el lenguaje latín. Aunque sabemos, verdad, que también se hablaba el arameo. Pilato, siendo gobernador romano, habló sin duda estas palabras en su lenguaje nativo, en el latín. Los fariseos y los principales sacerdotes probablemente conocían el lenguaje, ya que tenían que siempre estar hablando con estos líderes para poder seguir ellos con la libertad que se les permitía bajo la corona de César. Pero lo que queremos ver nosotros, hermanos, es como siempre hemos dicho, que hay mucho más allá de lo que simplemente dice el texto. Claro, podemos nosotros quedarnos con lo superficial y decir que simplemente Pilato estaba apuntando al Señor Jesucristo y demostrando de que él había sido golpeado, que él había sido humillado y que él buscaba de verdad presentar a un Cristo derrotado para que ya no se le crucificase. Sin embargo, hermanos, como sabemos de la Biblia, siempre hay más que escarbar.
Siempre hay más que podemos escudriñar y que podemos aprender con el fin de madurar y crecer en la palabra de nuestro Dios. No olvidemos también de que esta palabra, hermanos, del versículo 5, esta expresión que exclamó Pilato al decir, ese homo, he aquí el hombre, se encuentra en el Evangelio según Juan. Es importante entender esto porque el Evangelio según Juan, según muchos eruditos, viene a ser considerado el Evangelio más profundo de los 4. Se le llama a Juan como un apodo, Juan el teólogo. Miramos esto, hermanos, porque en la carta de Juan, en el Evangelio según Juan, es necesario recordar de que siempre vamos a encontrar una dualidad dentro de lo que él ha escrito. Cuando hablamos de una dualidad, significamos de que todo lo que Juan nos presenta sirve un doble propósito. Tiene el propósito literal, que es para describir y demostrar y enseñar, pero también sirve el segundo propósito, que es más profundo, el propósito teólogo, si se puede decir de esa manera, un propósito espiritual, un propósito donde él se profundiza más y busca él estimular nuestra mente y nuestro corazón. Un ejemplo de esto es el uso de la palabra verbo, el principio del Evangelio. Juan escogió a propósito decir en el principio el verbo era Dios. La palabra en griego es logos. Logos, hermanos, era una palabra muy poderosa durante el primer siglo. Pero observe la elección de Juan. Era una palabra que se respetaba mucho de parte de los gentiles representados por los griegos, pero también de parte de los hebreos que representaba, ¿verdad?, a Israel. Para los hebreos, la palabra logos o la palabra verbo o palabra representaba el poder creativo de Dios. Para los griegos, la palabra logos representaba el motivo de ser, la razón del universo. Cuando Juan escogió comenzar a hablar del Señor Jesucristo con presentar a Cristo como el Logos, para presentar a Cristo como el Verbo encarnado, él estaba tomando ambas preguntas y estaba diciendo, ¿verdad?, como dice Colosenses capítulo 1, que en Cristo se encuentra tanto el motivo de la razón como también representa el poder creativo de Dios. Por lo cual siempre vemos nosotros esa dualidad en Juan. Siempre vemos cómo él nos presenta algo sencillo, pero a la vez complejo. Bueno, lo mismo es cierto en este pasaje que hemos leído. Lo mismo es cierto cuando hablamos de este pasaje que estamos estudiando. Porque lo que vemos es de que donde Juan dice que Pilato exclamaba, he aquí el hombre, notemos que solamente el apóstol Juan es quien dice esa frase. Si usted va a Mateo, Marco y Lucas, usted no encuentra en ninguno de esos evangelios donde Pilato presenta al Señor Jesucristo de esa manera. Incluso el capítulo 27 de Mateo, después de que Cristo se le pone la corona de espinas, él entonces es demostrado llevándose hacia la cruz. Donde aquí en Juan capítulo 19 miramos de que primero fue él sacado al pueblo. Bueno, la razón por qué es esto, hermanos, es porque podemos ver nosotros en ese pasaje donde Pilato estaba apelando a la misericordia. Estaba buscando él a que tuvieran piedad. Quizá al mirar al Señor Jesucristo roto, sangriento, buscaba él quizá buscar alguna forma de compasión en aquellos que al principio querían crucificar al Señor. Si se pudiera decir que el Pilato buscaba saciar esa sed de sangre que tenían ellos. Pensaba el gobernador romano que probablemente era una manera de quitarles a ellos ese mal deseo de querer matar a un hombre inocente. Sin embargo, hermanos, una vez más vemos mucho más allá, porque debemos de entender que cuando viene Pilato y dice, he aquí el hombre, al mirar y darnos a nosotros la imagen de un Señor Jesucristo lastimado severamente, Dios también, hermanos, desde el cielo apunta y dice, he ahí la humanidad. Donde Pilato decía, he aquí el hombre, Dios desde los cielos en su Hijo decía, he aquí la humanidad. Nos estaba demostrando, hermanos, a nosotros, ¿verdad?, lo bajo que habíamos caído, lo cruel que nuestra naturaleza se había convertido, lo perverso que se había hecho nuestro corazón por causa, ¿verdad?, de nuestras lascivias y nuestros deseos. Cristo, ¿verdad?, viene a reflejarnos enseñanzas grandes. Cuando Pilato vino a decir, he aquí el hombre,
no podemos ignorar de que él a propósito no le llamó rey. Note que no dijo, he aquí vuestro rey, sino he aquí el hombre. Una vez más, Pilato buscaba tratar de apelar al hombre, tratar de congraciarse con el hombre, porque él quería librarse de tener que él participar en la muerte de un hombre inocente. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros estudiamos esto, cuando miramos esto, debemos de nosotros hacer la misma pregunta. Porque cuando leemos esta escritura, nosotros también se nos está presentando a Jesucristo, el hombre. Y por lo cual, para poder nosotros comenzar, miramos que debemos de preguntar a quién miramos. Cuando Dios nos presenta por medio de su sagrada escritura a su Hijo, antes de ir a la cruz, ¿a quién miramos? Debemos de nosotros de hacer esta pregunta, porque cuando leemos los versículos que hemos leído, miramos, ¿verdad?, diferentes formas de cómo al Señor Jesucristo se le miraba. Por ejemplo, Pilato miraba al Señor como un hombre inocente, víctima de la envidia y de los celos de los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes y los líderes del pueblo miraban a un usurpador, miraban a una amenaza a su autoridad. Para Barrabás, lo que Barrabás miraba era un chivo expiatorio. Miraba, ¿verdad?, a aquel hombre quien le iba a dar a él su libertad y que iba a tomar su lugar sobre la cruz. Y los discípulos miraban a su maestro derrotado, miraban a su maestro encarcelado, que ellos, ¿verdad?, creían que era el Mesías. Pero no es eso, hermanos, lo que vamos a estar observando. No es eso en lo que nos vamos a meditar, aunque es un estudio para otro entonces. Lo que vamos a mirar nosotros es en nuestro tiempo. Al estudiar esto en el tiempo presente, en el año 2020, ¿a quién miramos cuando nosotros miramos a Cristo? O mejor dicho, ¿a quién deberíamos estar mirando en cómo Dios nos lo está presentando aquí por medio de la pluma del apóstol Juan? Observemos, hermanos, de que lo primero que debemos de mirar es al varón de dolores, reflejando la condición humana. Abra su Biblia y vaya a primera carta de Pedro, la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 25. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 25. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo muerto, él mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Observa el versículo 24, ¿verdad? Cómo viene a decir que por cuya herida fuisteis sanados. No hay duda que el apóstol Pedro ahí está citando o está aludiendo a Isaías 53, donde leemos, ¿verdad?, del siervo sufriente de Dios. Vemos cómo dice que por sus heridas nosotros fuimos curados, por su llaga, nuestras llagas fueron curadas. Varias veces, hermanos, hay personas que cometen el error que cuando oran dicen que por sus heridas podamos ser curadas. Pero si el apóstol Pedro está citándolo y diciendo que ya hemos sido curados por ellas, entonces eso se refiere de que esto ya tomó lugar, que esto ya ocurrió. Por lo cual la profecía de curarnos por sus heridas se refiere a su crucifixión. Bueno, cuando Dios, ¿verdad?, por medio de Juan nos dice, he aquí el hombre, ese homo, nos está diciendo que veamos nuestra humanidad, nuestro estado reflejado en Cristo. Así como Cristo estaba herido, así como Cristo estaba dañado y lastimado por la crueldad de los romanos, por la crueldad y la injusticia del hombre. El pecado, hermanos, también nos había puesto en la misma situación. Nuestra alma se encontraba también herida severamente,
También nos encontrábamos en la misma condición por causa de las lascivias de este cuerpo. Recordemos que en Efesios capítulo 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Nosotros nos encontrábamos en una condición muy severamente y peligrosamente cruel. Cuando Dios nos representa a su Hijo, cuando Él nos llama atención a su Hijo, cuando Él nos pide que contemplemos y observemos, que miremos cautelosamente al Cristo presentado delante de nuestros ojos por medio de las palabras de Juan 19, 4 al 9, nos está demostrando, hermanos, que veamos nuestra misma condición. Recordemos que Él vino al mundo, hermanos, para quitar el pecado del mundo. Cristo fue presentado como el Cordero de Dios por Juan el Bautizador. Sabemos, hermanos, de que Él vino a propósito para, como hemos dicho ya, llevar cautiva la cautividad. Por lo cual, cuando Cristo, hermanos, es presentado, cuando se viene a declarar ese homo, he aquí el hombre. Una vez más, Dios decía, he aquí la humanidad. Dios estaba mirando en su Hijo, a quien no hizo pecado, fue hecho por nosotros pecado. Recordamos, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Debemos de recordar, hermanos, de que el Señor Jesucristo vino específicamente para demostrarnos cuál era nuestra condición, pero también para rescatarnos de esa condición. Cuando a Él se le cuestionaba de que por qué andaba Él con leprosos, con enfermos, publicanos, el Señor Jesucristo en el Evangelio según Lucas se presenta como el gran médico. Él viene a responder de que el médico no cura a los que están sanos, sino que viene a curar a los que están enfermos. El hombre, hermanos, la humanidad, estábamos infectados por el pecado. Necesitábamos esa cura eterna. Y es por esto, hermanos, que cuando viene Pilato y dice estas palabras, no entendía él de que en realidad eran palabras que tenían que también contemplarse por él mismo. Porque al mirar cómo el Señor había sido tratado, al mirar la injusticia y la crueldad que se hacía sobre un hombre inocente, se estaba claramente reflejando, hermanos, qué tan bajo y qué tan profundo dentro del pecado habíamos caído. Por lo cual, cuando miramos nosotros, hermanos, a Cristo Jesús en la imagen que nos presenta el apóstol Juan, no solamente miramos al varón de dolores reflejando la condición humana, sino que también miramos al Hijo de Hombre restaurando la esperanza en el hombre. Vaya ahora a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 versículos 11 al 16. Dice la palabra de Dios: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Miremos, hermanos, lo que hemos puesto, ¿verdad?, en nuestra pantalla. Miremos y observemos que dijimos y escribimos: Hijo, el Hijo del Hombre, restaurando la esperanza en el hombre. Hermanos, no es un error ortográfico. Fácilmente pudimos haber hablado restaurando la esperanza del hombre o restaurando la esperanza por el hombre. Pero no es eso lo que queremos hablar. Porque cuando decimos de restaurar la esperanza en el hombre, estamos nosotros claramente aludiendo a lo que 1 Timoteo 2:5 enseña. Una vez más, Pilato no dijo: he aquí el Hijo de Dios, he aquí el Rey, o he aquí el Cordero de Dios, como hicieron otros, ¿verdad? No, Pilato dice: he aquí el hombre. Y Dios, una vez más, permite que esto se encuentre en su escritura para demostrarnos que Cristo, como hombre, vino a triunfar sobre el pecado.
No lo hizo como Dios, no lo hizo con poder divino, lo hizo como uno de nosotros. Lo hizo, hermanos, para demostrar que sí es posible como seres humanos poder nosotros triunfar contra el pecado, poder nosotros triunfar contra las decisiones malévolas en este mundo. Cristo, hermanos, vino a restaurar la esperanza en el hombre, la esperanza de Dios en el hombre, es a lo que nos referimos. Porque estamos leyendo aquí, hermanos, en el versículo 15, de que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Observen la especificidad del escritor hebreo. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Esto significa, hermanos, de que el Señor Jesucristo tuvo concupiscencias. Eso significa que el Señor Jesucristo luchó contra sus deseos. Eso significa que el Señor Jesucristo sí fue tentado, hermanos, más de solamente Mateo 4. Pero la clave es esta, que Él triunfó, que no fue derrotado, no fue Él conquistado por la tentación, sino que Él, hermanos, fue, como dice Santiago capítulo 1, versículos 12 y 13, bienaventurado, porque Él pudo resistir la tentación. Cristo, hermanos, nos vino a demostrar como hombre que sí es posible poder triunfar en contra de los deseos de la carne, que sí es posible triunfar en contra de los deseos de los ojos, que sí es posible, hermanos, triunfar en contra de la vanagloria de la vida, que sí lo podemos hacer como hombres, que sí tenemos, hermanos, la capacidad siempre y cuando armemos nuestra mente con la palabra de Dios. Recordemos que en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 1 en adelante la Biblia también nos dice que debemos de armarnos con la mente de Cristo. Por esto es que Cristo, hermanos, nos demostró que se podía triunfar como hombre, porque Él, hermanos, una vez más, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, viene a ser el mediador entre Dios y el hombre. Nótese que dice el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No Jesucristo Dios, no Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo hombre. Cuando Cristo, verdad, fue presentado por Pilato, ese homo, he aquí el hombre. Dios, hermanos, nos estaba demostrando, he aquí, mi esperanza se vuelve a restaurar en ustedes. Yo vuelvo a tener mi confianza en el hombre, porque mi Hijo demuestra que sí se puede hacer como hombre. Hermanos, no olvidemos que la palabra reconciliar significa que se viene a remendar, se viene a religar. La palabra religión incluso también significa religare, es decir, volver a amarrar, volver a conectar. Dios, hermanos, vino a ser reconciliado con el hombre por medio de su Hijo. Efesios capítulo 2, versículos 19 en adelante. Debemos de no olvidar, hermanos, de que esto no hubiera sido posible si Cristo hubiera usado su poder en la cruz o si Él no hubiese muerto en forma de hombre. Es más, en Romanos capítulo 5, la Biblia nos enseña esto claramente y brevemente le invito a que me acompañe ahí. Romanos capítulo 5 y observe lo que el apóstol Pablo nos viene a enseñar en ese pasaje. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque por si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Observe cómo dice el apóstol Pablo, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida para uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Note los siguientes versículos. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hermanos, era necesario que Cristo lo hiciera como hombre, porque fue el hombre quien vino a causar y provocar la muerte por el pecado, por lo cual era también importante que un hombre restaurara la esperanza en la humanidad por medio de la obediencia y la santidad. Cristo, hermanos, cuando es presentado por Pilato, ese homo, he aquí el hombre, nos viene a demostrar la Escritura no solamente al varón de dolores reflejando nuestra condición, sino al Hijo del Hombre, restaurando la esperanza en el hombre, demostrando que sí podemos nosotros triunfar en forma humana, pero finalmente también nos revela el Hijo de Dios, revelando el amor profundo de Dios. Ahora ahí mismo en Romanos vamos a capítulo 8, versículos 31 en adelante. Romanos capítulo 8, versículos 31 en adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. He aquí el hombre, ese homo. He aquí el Hijo de Dios, reflejando el amor de Dios por su creación. Vuelvo a traer su atención al versículo 31. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Tanto así nos amó Dios, tanto así nos ama Dios, que ni escatimó a su propio Hijo. ¿Qué significa eso? De que Dios no escondió nada, que Dios no dejó nada escondido. Estuvo dispuesto y dio todo lo que él tenía, todo lo que él apreciaba, su tesoro más valioso, lo entregó para volver a comprarnos de la mano de la muerte. Dios no dejó nada dentro de su tesorería, si lo queremos mirar de esa manera. Él estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo, su Hijo unigénito, dice Juan 3:16, para demostrarle al mundo, para demostrarle al hombre, que tanto así Él nos ama. Cuando vino Pilato y dijo, ese homo, Dios decía, he ahí mi amor. ¿Qué debemos de mirar, hermanos? Cuando vemos al Cristo voluntariamente poniendo su vida por nosotros. Cuando vemos al Cordero de Dios siendo nuestra propiciación, es decir, siendo nuestro sustituto, tomando nuestro lugar sobre la cruz. Debemos de mirar el amor de Dios. Cuánto Dios ama a su creación, cuánto Dios lo ama a usted y me ama a mí. Debemos de ver el Hijo de Dios, en quien miramos la cara de Dios, en quien miramos el amor de un padre que sufría mientras su hijo era torturado en esa cruz. He aquí el hombre, dijo Pilato. He aquí mi amor por ustedes, dice Dios.
Cuando miramos nosotros a Cristo reflejado, cuando miramos a Cristo ahí en Juan 19:5, estamos mirando qué tanto Dios nos vino a amar, qué tanto Dios aún nos ama. Pero si usted siguió poniendo atención a lo que leíamos, usted pudo ver que no solamente fue por medio de la crucifixión, la sepultura y la resurrección de Cristo. No, sino esto Dios lo hizo para sellar esa comunión con sus santos, para sellar y poder Él a reforzar que nunca más, como dice Juan capítulo 10, versículo 37, pudiesen ser tomadas sus ovejas de sus manos. Observe cómo dice la Biblia claramente que nada nos separará del amor de Dios. Pablo una vez más diciéndonos, hay un solo Dios y un solo mediador entre los Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este mediador es eterno. Este intercesor continúa de interceder por nosotros, según nos dice 1 Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Este intercesor, hermanos, es el que siempre está hablando por nosotros. Y es en Él, y solamente en Él, que podemos nosotros encontrar y podemos nosotros obtener ese amor divino, ese amor eterno. Solamente en Cristo Jesús. Observe una vez más que el texto dice, el versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Pero, hay un pero, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos separará del amor de Dios, pero se dice claramente, ¿quiénes no serán separados del amor de Dios? No todos los hombres, no toda la humanidad. Aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que se han entregado y le han aceptado a Él como Señor nuestro. Dios ama a toda la humanidad, por eso entregó a Cristo por el mundo entero. Recordemos una vez más, Romanos capítulo 5, versículo 8, Juan capítulo 3, versículo 16. Dios no mandó a Cristo solamente para la casa de Israel. Cuando vino Pilato y dijo, ese homo, Dios nos estaba demostrando su salvación, su redención para toda la humanidad. Pero, como siempre, ¿verdad? Hay una condición. Esta salvación solamente es accesible cuando venimos a aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador por medio de las aguas del bautismo. No podemos decir, hermanos, amigo, no podemos decir que no hemos sido separados del amor de Dios si aún no hemos sido reconciliados con Él. ¿Se acuerda del texto que he mencionado ya en varias semanas? Quiero que usted y yo lo leamos ahora. Y vayamos allá a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, comenzando del versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Note, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Romanos 8 dice que nada nos separará del amor de Dios. Pero en Efesios 2, 11 y 12 miramos que antes de tener a Cristo estábamos separados, porque estábamos alejados de la promesa, estábamos sin esperanza y estábamos sin Dios. No podemos decir que estábamos con Dios y que estábamos cerca de Dios si estábamos sin Dios en esta vida. Estábamos alejados. Pero el texto dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Seguimos leyendo. Porque Él, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús,
Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Se fijó? Cuando estábamos separados era por el pecado. Vaya a Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2 y mirará cómo eso viene a dar más fuerza a este argumento. Pero ahora vemos aquí en el versículo 13 que por la sangre de Cristo es que somos hechos cercanos, es que venimos a encontrarnos con Dios otra vez. Pero seguimos leyendo, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, nótese, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mediante la cruz reconciliar con Dios. Si hubo reconciliación mediante la cruz, entonces la lógica nos demuestra que había separación. Dios nunca dejó de amar. Dios siempre nos amó. Pero el pecado, nuestro pecado, era lo que nos separaba de Él. Pero cuando vino Pilato y dijo, ese homo, he aquí el hombre, Dios decía, he aquí mi hijo, en quien tengo complacencia, a Él oír. Porque en Él me reconciliaré con vosotros. Fuera de Cristo no hay reconciliación. Fuera de Cristo no estamos con Dios, no estamos juntos con Él. Por lo cual Romanos 8, 31 al 39 no se puede aplicar a usted si usted no ha aceptado el Evangelio todavía. Por lo cual, cuando usted escucha esa expresión, ese homos, he aquí el hombre, ¿qué mira usted? ¿A quién contempla usted? Porque fíjese, lo que podemos nosotros ver es de que se enseña el varón de dolores, que refleja la condición humana, se refleja el Hijo de Hombre restaurando la esperanza en el hombre, el Hijo de Dios revelando el amor profundo de Dios, pero también se puede reflejar la oportunidad que se le presenta a usted hoy en formar parte del cuerpo de Cristo. Dios nos demostró no solamente las consecuencias del pecado, sino cómo Él siempre esperó en nosotros y cómo Él siempre nos ha amado. Pero ahora al decir, ese homo, he aquí el hombre, Dios está diciendo, he aquí el camino a la salvación. He aquí la reconciliación entre yo y el hombre. Para usted, mi amigo, que no ha aceptado el Evangelio, para usted que aún no ha tomado la decisión de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador por medio de las aguas del bautismo, cuando usted escucha, he aquí el hombre, para usted se presenta una oportunidad maravillosa. Para usted, hermano o hermana que se ha alejado de la iglesia, para usted que no ha permanecido fiel, se presenta una oportunidad a regresar y no dejar que su pecado lo separe del amor de Dios. ¿A quién contempla usted cuando escucha la voz de Dios decir, ese homo, he aquí el hombre, el varón de dolores, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios? ¿A quién contempla usted? ¿Mira simplemente una historia que conmueve su corazón? ¿Mira usted un mito, una leyenda en la cual usted tiene sus dudas? ¿Mira usted solamente un pasaje de la Biblia muy bien conocido? ¿O mira usted
al Redentor del mundo, a quien se le debe nuestra vida, a quien estamos muy agradecidos con él. ¿A quién contempla usted? Hemos visto a quién se debe de contemplar, mas sin embargo usted solamente puede contestar esa respuesta, esa pregunta. Si usted tiene deseo o usted gustaría, ¿verdad?, saber más, aquí está la información donde usted se puede contactar con este servidor. O, si usted gusta, puedo ayudarle a encontrar una iglesia fiel en su área para que usted pueda ir y pueda aceptar con lo más pronto posible el Evangelio. He aquí hoy el día de la salvación, dice 2 Corintios 6, 1 y 2. No se detenga más. Escudriñe lo que hemos visto. Como siempre, simplemente ponemos unos puntos que le pueden dar comienzo a donde usted puede expandir y elaborar más, donde usted puede enriquecer su aprendizaje, en escarbar y escudriñar más. Sin embargo, yo le invito que no confíe en mí, no crea en mí, lea la Biblia, estúdiela y que sea la palabra de nuestro Dios la que le convenza de lo que hemos podido estudiar en este día. Gracias por su atención, gracias por confiar en este siervo de Dios y poder tener la confianza de estudiar juntos. Primeramente Dios, la próxima semana nos volveremos a ver por medio de este medio. Que Dios le bendiga y pronto, con la ayuda de nuestro Dios, seguiremos estudiando la bella palabra de Dios. Que Dios me lo bendiga.